los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Levíticos 17:7. Un estatuto perpetuo, amén. Es decir, ahí el Señor les dijo, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, amén. Y hay muchos hermanos que yéndonos nosotros a ver todo esto que encierra, como el apóstol Pablo, si ustedes leen en Corintios, él explica lo que es sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Y todo eso explica, dice, aquel que sacrifica, dice, lo sacrifica a los demonios. Pero, ¿verdad? Todo eso, hermanos, en ocasiones uno no se da cuenta, o ¿verdad? Como nosotros también en un tiempo estábamos así, ¿verdad? Dice la Biblia, ciegos, ¿verdad? Estábamos ciegos, y todo eso dice, ¿verdad? Que lo sacrifica uno a los demonios. Porque, miren bien, atrás de cada cosa que tiene un significado pagano, hay un demonio que está operando. Y eso es lo que el apóstol Pablo habla, y aquí vemos que el Señor a su pueblo les indica, les da ese estatuto perpetuo que tenían que guardarse y no hacer, ¿verdad? Como las demás naciones hacían, ¿verdad? Y si vemos nosotros, el pueblo de Israel en muchas ocasiones se desvió de la voluntad de Dios y llegaron a hacer eso, a sacrificar sus hijos a los demonios. Entonces, hermanos, todo eso pasa en ocasiones. ¿Por qué, hermanos? Porque se cumple como le dijo el Señor a su pueblo, ¿verdad? Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y en ocasiones no es que uno quiera hacer las cosas intencionalmente, es que en ocasiones uno ignora uno, ¿verdad? Pero para eso es la palabra de Dios, para darnos luz. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que nos alumbra la palabra de Dios, nos enseña, nos corrige, nos quita la ignorancia. Otro texto muy importante que nos habla la palabra de Dios. Sí, amén. Dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Deuteronomio 32:17. Amén. ¿Se fijan? ¿Verdad? Como el pueblo de Israel llegó a caer en ese estado, a ignorar, es decir, a dejar a Dios y ir, hermanos, a sacrificar a los demonios, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Como en ocasiones, aunque uno sea el pueblo de Dios, el enemigo, dice la Biblia, que él anda buscando a quien devorar, ¿verdad? Él en ocasiones mete ceguera espiritual en uno. Miren, cuando Moisés sube al monte Sinaí, ¿qué fue lo que hace Aarón? Les construye un becerro de oro. Se imagina, y diciendo después ellos que este es nuestro Dios, es que nos van a regresar a Egipto. Cuando Dios los saca con mano poderosa de Egipto, y dice la Biblia que vieron las maravillas, los prodigios que Dios hizo con ellos. Y la ignorancia de ellos, ver cómo entre ellos mismos cooperan para traer todo el oro, y verdad, y hacen ese becerro, lo funden, lo forman, y después dicen, este es nuestro Dios que nos va a regresar a Egipto. ¿Se imaginan? ¿Verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque en ocasiones, hermanos, la ignorancia, el enemigo quiere meterla delante de su pueblo de Dios. Amén, pero la palabra de Dios nos enseña que es algo muy importante, amén, aprender. Mire, otro texto que también que nos habla, acá en el Nuevo Testamento. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Fíjense bien. Bien clarita la palabra de Dios. Clarita, ¿verdad? Y el apóstol hace preguntas, es decir, ¿verdad? Habla, no os unáis en yugo desigual. Dice, ¿con quién? Con los incrédulos. Al hacernos nosotros partícipes de cualquier tradición o cosas, ¿verdad?, que el mundo ofrece,
estamos siendo partícipes. Amén. Y hay muchas más tradiciones, hermanos, que no se han tocado, pero que de verdad ya después van a tocarse. Cómo es importante que nosotros tenemos que alejarnos de todas esas cosas, hermanos, porque nos contaminan. Aquí uno diga que no, nos contaminan. Nos contamina. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, no os unáis en yugo desigual, porque es algo totalmente diferente, ¿verdad? Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la justicia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hermanos, yo creo que vamos diciendo, simplemente por lo que vemos que se hace en esta festividad, nos damos cuenta, ¿verdad?, que no es algo bueno. Y hasta mucha gente afuera, hermanos, se da cuenta que no es algo bueno, ¿verdad? El miércoles estaba yo con mi niño, fuimos a que nos cortaran el pelo, y había una señora ahí que decía, me preguntaba y decía, ¿vas a sacar a tus niños a pedir dulces? Le digo yo, no. Y le hice una pregunta y le dije, ¿sabía usted que esa festividad tiene principios satánicos? Dice, ¿verdad que sí? Dice, si yo no me gusta a mí, dice, pero mis hijos, son mis nietos, dice, les gusta, dice, pero a mí no me ha gustado, dice. Y dice, ¿cómo puedo hacerle para adquirir esto? Ya le di ahí la información, ¿cómo puede ella obtener información de cómo, ¿verdad? Todo esto, estas festividades tienen principios, ¿verdad?, que Satanás ha inculcado en la humanidad. Y todo esto el apóstol habla, ¿verdad?, de cómo no tenemos nosotros que mezclarnos. Es decir, Cristo no tiene que ver nada con Belial, el demonio, es decir, príncipes de demonios. Amén. No tiene que haber ninguna comunión entre nosotros, la iglesia, y lo que es el mundo y sus tradiciones. No tiene que haber ningún compañerismo, ningún acuerdo debe de haber. Amén. Porque usted se fija, ¿verdad? Allá en Deuteronomio le dijo el Señor, cualquiera que haga esto, abominaciones a Jehová. Es decir, le rechaza, le repudia, no consiente Dios. Amén. Entonces es muy importante que nosotros, hermanos, no solamente nosotros obtengamos ese conocimiento, sino, ¿verdad?, ir enseñando, ir instruyendo. Ya ven que nuestros hijos sí aprenden. Ellos saben y ellos pueden transmitir a otros niños en la escuela, ¿verdad?, en diferentes partes, ¿verdad? Y uno como padre, pues enseñarles por qué razón y explicarles por qué razón, y ellos eso van a aprender. Amén. En las escuelas, usted puede hablar con los maestros o con el director y decirles que ellos no pueden participar en esas festividades o cosas que se hacen en la escuela. Amén. Y yo pienso que van a respetar su decisión como padre. Amén. Entonces todo esto, uno como padre, ¿verdad?, tiene que instruirle a sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver, hermanos, un poquito acerca del origen, lo más importante acerca de esta festividad. 300 años antes que Jesús naciera, los celtas habitaron las Islas Británicas, ¿verdad? Bueno, pueden leer ahí. Introducción. 300 años antes que Jesús naciera, los celtas habitaron las Islas Británicas, Escandinavia y Europa Occidental. Eran un grupo común y corriente, así como muchos de hoy en día. Su gobierno estaba controlado por una sociedad de sacerdotes paganos llamados druidas. Gloria a Dios. Miren bien, a estos sacerdotes, ahorita vamos a ver qué eran estos sacerdotes, hermanos. Miren, si ustedes se fijan, bajo la historia, estos sacerdotes existían desde antes que Cristo naciera. Acuérdense bien que en la Biblia encontramos varios textos que hablan de algunas sectas, algunos grupos diferentes a los creyentes o que seguían al Señor Jesús. Si usted analiza la Biblia, ya había muchos grupos de esos que creían muchas cosas diferentes. Y miren lo que eran estos sacerdotes. Los druidas, dice, eran satanistas que alababan y servían al dios de la muerte, Samajian, pronunciado Samá. Estos sacerdotes satánicos literalmente controlaban la vida de las personas a través de un mecanismo de temor, mucha muerte, enfermedades y destrucción. Le sobrevino a los celtas como resultado de los druidas y sus prácticas.
Gloria a Dios. Hermano, bien, para que vea usted cómo empieza este origen. Todo, acuérdense que es una mezcla. Ahorita vamos a ver, estos sacerdotes empiezan a introducir sus creencias. Eran satanistas, acuérdense, y los ritos y todo eso, hermano. Si usted va a San Francisco o a otras ciudades,